Privat. Les doy la bienvenida a nuestra mesa de asesoría del día de hoy, viernes 10 de abril. Ya está empezando. Por favor, todos, confirmar si reciben el audio de manera correcta. ¿Me podrían confirmar, por favor? ¿Logran escucharme y logran verme? Hola. Ok, entonces entiendo por lo que me están comentando en el chat que sí me escuchan y sí me ven. Perfecto. Ya en un momento más vamos a empezar nuestra presentación. Lo que sí les pediría, por favor, es, conforme van ingresando, silenciar los micrófonos para que podamos recibir de manera óptima la charla. Y cualquier pregunta que se vaya dando en el desarrollo de la misma, les voy a pedir por favor que lo hagan por medio del chat. Cada cierto momento de nuestra asesoría iremos parando para resolver consultas sobre el chat. Entonces vuelvo a repetirles por favor mantener los micrófonos en silencio para que así podamos escuchar todo el desarrollo del tema y cada cierto momento vamos a ir resolviendo alguna consulta. Si en algún momento tienen deficiencias con el audio y o el video, podría ser bueno hacer un refresh al dispositivo del cual se están conectando. ¿Ok? Eso va a ser importante también. Ya en unos minutos más, en un par de minutos más, ya vamos a dar por iniciado la mesa de hoy acerca de los efectos del COVID-19 en el comercio exterior. Sí, te dan la sangre de los que se han curado. Aquí recién van a hacer esto. Y sí está comprobado que se va a dar la sangre. No olviden, por favor, silenciar sus micrófonos, porque lo que sucede si no lo silencian es que escuchamos el audio de todos y se hace un poquito más difícil poder llevar la hilación del tema. Doy la bienvenida a quienes se están conectando recién. Hoy hablaremos sobre los efectos del COVID-19 en el comercio exterior en el Perú. Ya en un minuto más vamos a iniciar la presentación. Muy bien, buenas tardes nuevamente a todos, muchas gracias. Vamos a dar inicio a nuestra mesa de asesoría del día de hoy, viernes 10 de abril, efectos del COVID-19 en el comercio exterior del Perú. No olviden, por favor, silenciar sus micrófonos y dejar sus consultas a través del chat. Empiezo presentándome, mi nombre es Raúl Privat, yo soy administrador de negocios internacionales.
trabajo en la Cámara de Comercio como expositor para diferentes talleres y conferencias que se dan en el tema de exportaciones e importaciones, y también soy docente de la carrera de negocios internacionales en el instituto que la Cámara de Comercio tiene, que se llama ICAM, el Instituto de Administración y Negocios de la Cámara de Comercio de Lima. Tengo aproximadamente 15 años de experiencia en el comercio exterior, en el sector logístico, y actualmente tengo una compañía llamada Comercia, desde la cual trato de volcar mis experiencias en pro de hacer la logística más prolija posible para los exportadores e importadores. Como pueden ver también aquí en la lámina, los invito a seguirme en redes, si así ustedes lo creen conveniente, para compartir diferentes temas de comercio exterior. Pero el tema que nos reúne el día de hoy es los efectos del COVID-19 en el comercio exterior en el Perú. No olviden de ir dejando sus preguntas dentro del chat para poder desarrollar sus inquietudes. Muy bien. A ver, ¿cómo podemos empezar a hablar del comercio exterior y el COVID-19? Muy bien. Fíjense, el día 15 de marzo se promulga el Decreto Supremo 044-2020 PCM, donde entre varios artículos vamos al que nos interesa a nosotros, en el cual este decreto garantiza, aún en el estado de emergencia, garantiza las operaciones de comercio exterior y el transporte de carga en sus diversas vías. Y esto es importante entenderlo cuando el Estado nos dice garantizo las operaciones de comercio exterior y el transporte de carga. Porque, claro, lo primero que se dijo en este decreto es el transporte marítimo, terrestre, fluvial, aéreo de mercancías, tanto a nivel nacional como internacional, no se detiene. Y eso, para quienes estamos en el sector, fue una muy buena noticia y sigue siendo una muy buena noticia. Pero era importante que el gobierno haga precisiones a esa garantía, a garantizar las operaciones de comercio exterior y de transporte, puesto que, ustedes lo saben, las cargas no se mueven solas, el pallet no se mueve solo, el contenedor no se mueve solo. Por eso es que hace muy bien el Decreto Supremo 044 en decir que se garantiza no solo el transporte de la carga, sino las operaciones de comercio exterior. Y la operación es la que hace mover la carga. Sin embargo, fue importante también, luego de este Decreto Supremo, porque recordemos que el decreto pues es en un estado de emergencia, nos agarró esta ola del COVID de alguna manera desprotegidos, y era importante hacer precisiones. Entonces, luego que el Decreto Supremo 044 del 15 de marzo garantizaba las operaciones de comercio exterior, salió una resolución ministerial 0232 del MTC para hacer precisiones a esta garantía de la que hablaba el Decreto Supremo 044. Y estas precisiones fueron bastante concretas y literales, ¿no? En estas precisiones que hace la resolución ministerial 0232 nos dice que se garantiza las operatividades conexas como agencias generales, agencias marítimas, agencias de aduana, agencias de carga, proveedores de precintos, operadores logísticos, inspectores de carga, proveedores de pallet, grúas de embarque, los talleres donde se hace mantenimiento a las flotas. Es decir, ya en la resolución ministerial 0232 nos
profundizó aún más cuáles son las actividades que no paraban y que seguían y que el Estado garantizaba que podían seguir. Y si hacemos un conteo de esa resolución ministerial 0232, cita aproximadamente a 15 agentes logísticos, es decir, a 15 actores intervinientes en las operaciones. Pero era necesario, con el correr de los días y pasando de la teoría legal a la práctica, era necesario hacer mayores precisiones. Y entonces se publica la resolución ministerial 0238-2020 del MTC, donde se explaya aún más en la cantidad de agentes operativos a los cuales se les garantiza el poder trabajar y el que sus empleados puedan transitar y puedan llegar a sus centros de labores y desplazarse en los diversos lugares que la dinámica de la logística del comercio exterior te da. Obviamente con todas las protecciones de salud del caso, porque aquí no va a caber ninguna duda que la protección de la salud de las personas es primero que todo. Y sale la resolución ministerial 0238 que extiende de 15 a 31 agentes. Fíjense, la resolución 0232, que era la primera precisión del decreto supremo, nos hablaba más o menos de 14, 15 operadores, como ustedes lo ven en pantalla. Y luego, cuando sale la resolución 0238, miren cómo la lista crece, fíjense, de 15 ítems a 31 ítems. ¿Por qué? Porque ya hemos pasado, digamos, de la teoría a la práctica, o sea, de lo que el gobierno, en teoría, creía que era lo mejor para el comercio exterior, pero ahora sumado a lo que la práctica nos demostró con el correr de los días. Entonces, por ejemplo, se han hecho varias precisiones, ¿no? En el listado anterior de la resolución 0232 no se especificaba, por ejemplo, a los servicios de entrega rápida conocidos como los courier, y ahora están aquí especificados, ¿correcto? Esto, por ejemplo, va a dar luces que cuando se pueda activar, no sé, quiero pensar en voz alta, se pueda volver a activar la venta libre de insumos de oficina, hojas bond, tintas para impresora y demás. Entonces los couriers van a ser los protagonistas con sus motorizados de estos repartos, porque la gente no puede ir a comprar. Pienso en el courier para seguir con el ejemplo y veo que puede ser una salida para poder comprar ropa, poder comprar calzado, todo online y distribuido por ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, te amplía mucho más, empresas de transporte de carga, de estiva, de desestiva, consignatarios y dueños de carga, incluidos los bienes que no son de primera necesidad, dice, por ejemplo, el inciso AA, que ahí lo pueden ver. Vamos a mirarlo ahí para poner el ejemplo de algunas cosas que han aumentado. Vuelvo a repetir. Dice, consignatarios y dueños de carga, incluidos los bienes que no son de primera necesidad, únicamente para efectos de transportar su mercancía para almacenaje. Interesante, ¿verdad? Cuando dice consignatarios y dueños de carga, estamos hablando de importadores y de exportadores, ¿no? De cualquier tipo de bienes, dice ahí, incluso los que no son de primera necesidad. Y garantizan la operación de estas empresas exportadoras e importadoras o sus representantes únicamente para transportar la mercancía. O sea, hacer el desplazo dentro de la ciudad o del país únicamente con fines de llevar a cabo las operaciones, ¿no? Llevar a cabo las operaciones. Otro punto que me parece interesante que se aumentó en esta resolución ministerial y que no estuvo en la anterior es en el inciso H. Fíjate lo que dice el inciso H. Local del importador o exportador o lugar que éste disponga para la descarga y carga
de mercancía respectivamente. Mira qué interesante. Local del exportador o el que él disponga. Claro, porque hay muchos exportadores en el rubro que no tienen almacenes para sus productos y ellos, por ejemplo, arman sus pallets o sus contenedores en el local de quienes hace la maquila. Entonces, por eso es importante cuando dice local del exportador o el lugar que disponga, ¿no? O lo mismo cuando dice local del importador o lugar que éste disponga, porque, por ejemplo, quienes importan productos restringidos por GEBIT necesitan un almacén que no necesariamente es suyo. O, por ejemplo, hay importadores que desaduanan y entregan directamente a sus clientes o a los lugares donde su dinámica se los diga, ¿no? La dinámica, la operativa de su comercio. Entonces, en conclusión, y los invito a que luego, ya terminada la charla, en un poquito más de tranquilidad, puedan leer las resoluciones 0232 y la 0238 para que vean que este incremento de agentes pues garantiza aún mucho más y refuerza mucho más el tema del comercio exterior. Aparte de este decreto supremo y las resoluciones ministeriales que hemos mencionado y que cada una ha sido más precisa y más profunda que la otra, permítame comentarle también que ya se ha normado la prórroga para aquellos importadores que tienen vencimientos de cartas fianza, de garantías o de pólizas de caución. Entonces, durante todo el estado de emergencia, y recuerden que el estado de emergencia es 90 días hasta el 15 de junio, se va a dar prórroga a estos vencimientos de cartas fianzas, garantías, pólizas de caución. Estamos hablando, por ejemplo, de importadores que no han pagado los derechos, pero sí han dejado una garantía por ellos, ¿no? Que en la Ley General de Aduanas te lo permite hacer. O de repente aquellos que han de alguna manera hecho regímenes suspensivos como la admisión temporal. Claro, porque en la dinámica normal, para renovar una fianza, uno va al banco, recoge el documento, presenta un counter de aduanas, se revisa, se da la conformidad, se ingresa al sistema. Y todo este tema que en la actualidad es muy físico, no está online en nuestra administración aduanera, y creo que ahí queda una tarea para nuestros funcionarios aduaneros. Entonces, al no poder hacer toda esta cadena física, van a haber prórrogas para todos estos vencimientos. Así que atención, eso también es importante para hablar de los efectos del COVID en las operaciones de comercio exterior. Asimismo, también la aduana va a tener facultad para no determinar ni sancionar infracciones aduaneras durante el estado de emergencia, ¿no? Siempre y cuando el importador o exportador haya registrado o corregido lo que generó el error. Eso también es importante entenderlo. Por ejemplo, aquí también me gustaría hablarles del aforo documentario. Actualmente la administración aduanera está haciendo canal naranja de la revisión documentaria, lo está haciendo netamente de manera electrónica. O sea que hay que digitalizar los documentos, porque en la administración aduanera no se están recibiendo documentos. Más bien la aduana lo que ha hecho de manera pública, tanto en las instalaciones de las aduanas como a través de la web de SUNAT, es colocar los teléfonos, email de las personas responsables de cada tema para hacer consultas. Pero en la actualidad, en lo que hablamos de fiscalizaciones, el canal naranja es netamente revisión documentaria de documentos digitalizados, y en el tema del canal rojo nos hemos reducido a un turno por día, ¿no? Y otro tema también bastante importante en aspectos normativos para el comercio exterior propio del COVID-19,
que es lo que estamos viendo en esta primera parte, es el tema de los certificados de origen, ¿ok? Que en un momento más lo vamos a explayar. Pero para cerrar la idea de del decreto supremo y las resoluciones ministeriales que nos garantizan la operatividad del comercio exterior, en conclusión, esto significa que el exportador puede en la actualidad cargar su mercancía a una unidad de transporte. Obviamente una unidad de transporte propia o tercerizada, pero formal. Y cuando hablamos de formal, hablo de que esta unidad tenga pues la tarjeta de propiedad, el chofer del brevete, el DNI, se hagan las guías de remisión, por favor, tanto de exportador como de transportista de la manera correcta, que esta unidad pueda ingresar a zona primaria para consolidación, para llenado de contenedor, en el tema de la carga aérea. La administración aduanera sigue haciendo temas de fiscalización para los canales de control y que finalmente la mercancía puede embarcarse en un transporte marítimo o en un transporte aéreo. Entonces nos garantizan ese flujo. Ahora, como siempre decimos, de la teoría a la práctica, en el tema del transporte aéreo internacional, no podemos negar que sí ha habido un golpe para el comercio exterior, porque en la naturaleza del comercio exterior, la mercancía que se exportaba por la vía aérea era una mercancía que muchas veces iba en vuelo de pasajeros, es decir, aviones, llamémosle mixtos, que compartían la mercancía del exportador y el equipaje y los pasajeros. Entonces, ahora, al cerrarse las fronteras para el tema del transporte en cualquier vía de pasajeros, tenemos que ahora solamente las aerolíneas que tienen flota de carga son las que pueden operar, o las que tienen aviones, o agentes de carga que tienen aviones propios como DHL, por ejemplo, o las aerolíneas, como vuelvo a repetir, que tienen flota de carga son las que pueden operar. Y las que no, lo que van a tener que hacer es el famoso interline, que es subarrendar el equipo, el vehículo, la aerolínea. Y esto obviamente hace que los fletes se incrementen y las frecuencias se reduzcan, pero en medio de eso no se ha detenido la operación, entendiendo que hay menos oferta de vuelos, ¿no? Porque para las aerolíneas llevar carga junto a los pasajeros significaba una utilidad marginal, no la utilidad que más les interesaba. En el caso marítimo, si bien es cierto, no hay cruceros, los cruceros tampoco transportan carga, así que las naves netamente de carga siguen trasladándose sin mayor problema. Esta resolución también al empresario importador le permite seguir embarcando desde origen, seguir descargando al llegar a los puertos o aeropuertos de Perú, pasar por su fiscalización aduanera, obtener un transporte formal doméstico que les puede entregar sus mercancías. En resumen, es lo que está haciendo este decreto supremo y las precisiones de las resoluciones. Claro está, hay algunas limitaciones a todo lo que estamos hablando. O sea, hemos entendido que el gobierno garantiza la operatividad del comercio exterior, pero hay ciertas limitaciones. Por ejemplo, la reducción del personal operativo en campo. Muchos almacenes, depósitos temporales, y los despachadores de los agentes de carga y agentes de aduana, por el tema de cuidado de la salud, han reducido la presencia en el campo de sus operativos. Y bueno, a los que normalmente hacían trabajo de oficina como sectoristas, como ejecutivos comerciales, pues pueden hacer el famoso home office, ¿no? No hay mayor problema. Pero aquí el impacto es
la reducción del personal en campo, ¿no? Reducción del personal en campo. Por ejemplo, les comento que nosotros la semana pasada estábamos revisando con depósitos temporales para hacer operaciones de trincado. El trincado, recuerden que es asegurar la mercancía dentro del contenedor cuando la mercancía no ocupa todo el contenedor. Teníamos una operación de 4 pallets, pero que tenía que ir en un full container, y 4 pallets en un contenedor necesitaban operación de trincado para que los espacios vacíos no hagan que la mercancía se dañe. Y nos costó encontrar un depósito temporal para que nos haga el servicio de trincado, porque al reducir el personal no estaban haciendo ese servicio en ese determinado momento. Entonces, de alguna manera, la reducción de personal aletarga un poco la operatividad, eso no lo podemos dejar de decir. Otra limitación que tenemos es el toque de queda, lo pongo entre comillas porque formalmente no lo han denominado así, aunque así lo sentimos nosotros y así creo que lo mencionamos en nuestro día a día. Y el toque de queda, ¿por qué? Porque si nosotros debemos estar en casa a las 18 horas, entonces el personal que labora en campo debe de dejar sus labores probablemente 2 o 3 horas antes para poder llegar a sus domicilios, salvo que hagan trabajos de turno dentro de los recintos, ¿no? Entonces, actualmente los almacenes para recibir carga tienen horarios más limitados, los horarios de atención en el counter de las agencias marítimas de carga para recoger documentos también es mucho más reducido. Otra limitación que tenemos es que no nos hemos estandarizado los operadores, otra tarea más, en emisión electrónica de documentos de transporte, porque, por ejemplo, en la importación, cuando una mercancía llega, nos mandan un documento que es el aviso de llegada, y si se ha dado la orden que el documento se imprime en destino, el famoso express release, nosotros le pagamos el gasto de llegada a la gente que nos notifica y vamos al counter de la gente a recoger el BL o la guía aérea para iniciar la nacionalización. Eso se hacía en términos normales. Entonces, ¿qué está sucediendo ahora? Las empresas que no están entregando BLs electrónicos o guías aéreas electrónicas están atendiendo en counter para recoger los documentos de transporte hasta las 12, 1, 2 de la tarde, poniendo limitaciones también al flujo operativo. Aquí la recomendación, como ya lo he visto de parte de varios agentes, y mis felicitaciones para ellos, es enviar, una vez pagados los gastos de llegada, enviar el volante y enviar el BL o la guía aérea con el endose del agente de carga o de la naviera de manera electrónica, y que permitan que los almacenes puedan aceptarlo de esa manera. Ahí nos falta estandarizar. Y otras limitaciones que tenemos, lo habíamos mencionado un poco al inicio, es la atención de la administración aduanera. No podemos ir hoy en día a hacer consultas, solo tenemos los teléfonos, los correos electrónicos y nombres de las personas a las que podemos consultar. Y también, obviamente, los aforos han reducido turnos, lo que hace que de repente un aforo que en términos normales podría ser hoy para ti, tendrías que hacerlo mañana y así nos retrasa. Entonces, claro, en medio de todo lo que el gobierno quiere garantizar al comercio exterior, hay una serie de cosas que nos limitan dentro de los otros paquetes que el gobierno ha preparado para la seguridad de las personas, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, empresarios importadores, es buscar una comunión entre lo que el gobierno garantiza que podemos hacer en temas de comercio exterior y las limitaciones que tenemos como ciudadanos en este estado de emergencia, ¿no? Eso es, me parece, importante. Y otro punto de las normativas en el impacto del COVID-19 al comercio exterior, que también son muy importantes, son, por ejemplo, el tema de la emisión de certificados de origen, que
se va a permitir en algunos casos que sean copias a cargo de luego regularizar el original cuando, digamos, Dios quiera, salgamos de todo este tema de la pandemia, y en otros casos los certificados de origen electrónicos, ¿no? Donde ya en la Alianza del Pacífico con México lo veníamos haciendo desde algunos meses. Entonces, en lo que certificación de origen se refiere, las entidades delegadas para emitir certificados, como lo es la Cámara de Comercio de Lima, sigue atendiendo las solicitudes a través del BUCE. Otra buena noticia es que a la fecha tenemos, como ustedes ven ahí, a China, la Unión Europea, Chile, Bolivia, Noruega, Islandia y otros países que vemos aquí, que han aceptado poder recibir, atención, copias de certificado de origen y poder tramitar la nacionalización en sus países con esa copia a cargo de regularizar el original una vez esto pueda ser posible, ¿no? Esto pueda ser posible. Ya tenemos en la Alianza del Pacífico, como les decía hace varios meses, con México el tema del certificado electrónico, y desde fines de marzo lo tenemos ya con Colombia también. A ver, vamos a ver qué pasa ahí con Chile dentro de esta Alianza del Pacífico. También se va a permitir, o ya se permite, la emisión retrospectiva del certificado de origen. ¿Qué significa eso? Que sacaste la carga, pero ya no pudiste tramitar el certificado de origen, entonces va a poder presentarse a posterior. Inclusive en estos países, cuando importe, van a poder dejar una garantía por los derechos dejados de pagar, la que van a recibir en devolución una vez regularizado el certificado de origen. Y no se olviden recordar que, por ejemplo, para Estados Unidos, Canadá y Corea, nuestro sistema es autocertificable, así que ahí, digamos que podemos manejarnos mejor en estos temas de emergencia. Entonces, fíjense, el gobierno, por el lado de la operatividad, por el lado de la certificación de origen, está chambeando para que nosotros podamos, en la medida de lo posible, dentro de esta pandemia que estamos viviendo, poder tratar de seguir llegando a nuestros mercados. ¿Ok? Antes de hablar puntualmente de temas de exportación relacionados al COVID, vamos a resolver algunas preguntas que pudieran estar en el chat. Así que es momento de que ustedes, por favor, empiecen a escribir, y muchísimas gracias. Por ejemplo, Giovanna nos consulta ejemplos de empresas que están trabajando con documentos electrónicos. Por ejemplo, DHL está enviando, junto con el aviso de llegada, este tipo de documentación. Por poner un ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Hugo nos pregunta, si ya existe el BL electrónico, ¿por qué aún sigo endosando BL físico? Si la ley de emergencia autoriza a los courier a transitar sin limitación, ¿por qué UPS no atiende? Pues me llegó un paquete de China y ni siquiera responden telefónicamente. A ver, Hugo, fíjate, mira, aquí hay un dato curioso que nos va a ayudar a todos a mejorar. A ver, ustedes saben que existe el mandato aduanero que elimina el tema de tener que endosar los BLs, pero sin embargo, lastimosamente, los almacenes exigen el endose vivo para poder retirar la mercancía de sus recintos. Entonces, aquí el tema es estandarizar el concepto electrónico para toda la cadena que necesita verificar el BL. Y eso es lo que nos falta y que aún no está. Luego, Hugo, cuando nos hablas del tema de la emergencia y de autorizar a los couriers a transitar sin límite, ¿por qué UPS no atiende? Permíteme decirte, Hugo, que son dos cosas diferentes, una la que el Estado permite y otra la que la empresa privada quiere hacer.
Carlos dice, ¿todos los productos de cómputo sí pueden traer sin problemas o debemos esperar que termine el problema del COVID? No, Carlos, fíjate que cuando hablábamos de la resolución ministerial 0238, la que hacía más precisiones que la 0232, hablaba de que los importadores y exportadores pueden transitar cuando su actividad está relacionada con el tránsito de sus mercancías, aún no sean de primera necesidad. La aduana, obviamente cumpliendo tú con todas las formalidades, está permitiendo el ingreso de todos los productos, siempre y cuando, vuelvo a recalcar, tengas toda la documentación. Entonces tú puedes traer tus productos de cómputo si tienes tu plan de operativo para ello, ¿no? A ver, tengo una consulta más. Si tenemos un depósito SADA con el problema del COVID, ¿cuántos días tenemos para diligenciar? Si nosotros somos un autorizado de aduanas. A ver, si ustedes son un depósito autorizado, no, creo que no está muy bien redactada la pregunta. Si la puedes volver a hacer en líneas abajo, te agradecería, por favor. No tengo tu nombre tampoco. Habla aquí como el usuario B330. Me gustaría que me vuelvas a reformular la pregunta y te pido las disculpas del caso por la incomodidad. A ver, Juan Vives nos dice, según la resolución 0238, pueden transitar toda unidad de transporte pesado. Claro, toda unidad de transporte de carga, Juan, pero recuerda, tarjeta de propiedad, brevete, guía de rendición del exportador y del transportista. O sea, todos, pero siempre con la formalidad del caso, porque no sé, Juan y todos los que están conmigo reunidos hoy han visto, se han dado situaciones en las que han encontrado camiones de carga con gente adentro, ¿no? Entonces, obviamente, sí te van a parar, o sea, marcha blanca, te van a parar, probablemente te pidan que abras la camioneta, sí, probablemente, porque estamos en un estado de emergencia, pero si tienes todo en regla, va a transitar. Giovanna nos dice, ¿existe alguna estadística de Danco Levante por día antes y después del COVID-19? No existe una estadística, Giovanna, pero es una muy buena idea. Probablemente la aduana esté trabajando en esa información, ¿no? Probablemente se esté trabajando en esa información. Freddy nos pregunta, ¿no? Si la aduana demora en tramitar los despachos, ¿por qué las navieras y los almacenes no comprenden estos retrasos? Ya que muchas empresas han caído en sobreestadía. Aquí hay que sentarse a negociar, Freddy. Creo que aquí lo que tú tienes que hacer es sentarte a negociar con la naviera, si es que la has contratado tú, para el tema de la sobreestadía, o si es que te mandan con el flete incluido a través de tu proveedor negociarlo. Esto hay que sentarse a negociarlo. Hay que sentarse a negociarlo. Si me permites, y me disculpas el ejemplo, esto viene a ser como el agua, el recibo de luz y agua, ¿no? Me tienes que entender que no te lo puedo pagar así de una manera tan abrupta. O sea, hay que negociarlo, hay que negociarlo. Y claro, dices bien, Freddy, en tu comentario, ¿no? Un llamado a la comprensión de estas partes. Judith nos dice, solo se pueden importar productos para abastecimiento o repuestos maquinaria industrial factible. Judith, vuelvo a recalcar que se pueden todos, se pueden todos. Voy a retroceder un poquito, quiero que miremos, fíjate, inciso AA, que está en la segunda columna, consignatarios y dueños, incluidos los bienes que no son de primera necesidad, incluidos los bienes que no son de primera necesidad, ¿ok? Entonces, sí se puede los repuestos de maquinaria industrial, Yuri. Ok, ahora sí, tu pregunta, B330, gracias por tomarte la molestia de volverla a formular. Ustedes son un depósito aduanero y hoy día les está llegando mercancía con modalidad SADA. ¿Cuánto tiempo tengo para diligenciar? Los plazos de regularización han sido suspendidos hasta que se levante el estado de emergencia, estimado B330. ¿Quién más tenemos por aquí? A ver, nos dice por acá. La facultad discrecional es para incurridos a partir del 12 de marzo. Si he numerado un despacho el día 8,
pero la carga llegó al 18, ya se venció el plazo por la regularización, han incurrido en multa. Sí, claro, tienes mucha razón en tu observación. La facultad discrecional es dentro del estado de emergencia. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Por favor, nos dice, ¿es posible enviar vía email en PDF las resoluciones? Sí, Carlos, al final de la presentación voy a dejar mi correo y ahí me pueden escribir. Muchísimas gracias por sus preguntas. Esta es una primera ronda que tenemos. Vamos a hablar ahora puntualmente de exportación y espero luego de hablar puntualmente de exportación hacer una siguiente ronda. Vamos a ver. Quiero que trabajemos esta parte en función de un reporte de ADEX sobre las exportaciones del mes de febrero. Ahí está la fuente, ahí está el link, donde pueden ver, digamos, todo la nota periodística, la nota informativa. Yo he querido hacer aquí un resumen y como siempre creo yo, ustedes que son empresarios, que son ejecutivos, también yo lo soy, siempre sacar lo bueno de la información. Sacar lo bueno no es tapar lo malo, ojo con eso, ¿no? Por ahí dicen que no se trata de mirar el vaso medio lleno o medio vacío, sino que algo tiene, ¿no? Que lleno de algo está. Entonces, fíjense, ¿qué nos dice este reporte de ADEX, no? Que nosotros hemos caído 8% en relación a febrero del año 19, porque siempre las comparaciones se hacen en el mismo periodo de un año anterior. ¿Correcto? 8%, que no es una caída muy grande, pero fíjense en algo, ¿no? Y lo que siempre, desde la tribuna que me ha tocado tener como conferencista, como dictando clases y como empresario, de la tribuna que me ha tocado tener en el comercio exterior, siempre impulsando a las exportaciones no tradicionales, ¿no? Que sabemos que son aquellas que tienen valor agregado. Y fíjense, de esta caída de las exportaciones, el que menos impacto ha tenido en las no tradicionales. Han decrecido menos 1.3, mientras que las tradicionales han decrecido 10.6. Entonces, el impacto menos nocivo lo ha tenido el producto con valor agregado, el de innovación, el de mayor emprendimiento, ¿no? Claro, siempre nos va a golpear porque somos un país minero, de mucha materia prima, nuestro mayor componente es el producto tradicional, pero la pyme es el producto no tradicional y en este el impacto no ha sido tan grande. Y además extraigo una buena noticia más, porque considero que esta caída pequeña de las no tradicionales es una buena noticia, y sigo con una buena noticia más. En mayo del año 19 caímos más que lo que hemos caído en febrero de este año y no teníamos el tema del COVID. Y en marzo y en junio del 2019 hemos caído más y no teníamos tampoco esta situación. Entonces, no ha sido, digamos, trágico. Claro, yo sé que están pensando, yo también lo estoy pensando, veamos el reporte de marzo, todavía no está, pero yo los invito a que siempre hay que ver el detalle, ¿no? Ustedes son empresarios y saben, o sea, el número brusco, pero luego el detalle, ¿no? Siempre los promedios son ingratos, siempre debemos ver el detalle, es como, por ejemplo, en un salón de 20 chicos, 2 se sacan 20 y los otros 18 se sacan 0,5. En promedio ese salón anda mal, pero si veo el detalle tengo 2 mentes brillantes ahí. Siempre miremos el detalle, los promedios muchas veces son ingratos. Entonces, aquí tenemos buenas noticias. El sector no tradicional no se ha golpeado mucho y el año pasado en otros periodos sin COVID hemos tenido mayores caídas.
Buenas noticias. La exportación siderometalúrgica creció casi 2 puntos. Las confecciones crecieron casi 1 punto más en ese periodo de febrero. El sector maderero también creció 12%, vendiendo a China, Francia, Centroamérica. Metal mecánica creció, textiles crecieron. El agroindustria creció 16% en este reporte de febrero. Sus principales mercados, Estados Unidos, Países Bajos, España. Recuerda que Estados Unidos está afectado, pero están sacando todo un paquete de medidas para mantener el consumo y eso para nosotros también es una buena noticia. Así que a mirar con optimismo sobre datos reales. Otros temas importantes de coyuntura en relación a la exportación y el COVID-19 es que, por ejemplo, si están pensando en exportar mascarillas y guantes, exportar, deben de tener la autorización del MINSA antes de hacerlo. Porque, obviamente, el Estado está poniendo como privilegio el mercado local peruano. Así que, si usted quiere colocar pedidos de mascarillas y guantes en el exterior, necesita que lo autorice el MINSA primero, ¿no? Yo recuerdo que en febrero y también una parte en marzo tenía clientes que les estaban pidiendo en Asia guantes y mascarillas y sacamos varios despachos, ¿no? Pero bueno, aquí todavía no había el impacto del COVID, no había ni siquiera registrado un contagiado, no había ningún decreto, ¿no? Iban a haber cambios en el procedimiento de la exportación definitiva, básicamente en la regularización de la 40 a la 41 y algunos otros puntos más relacionados también con la salida de las mercancías, y todos estos dos procedimientos puntualmente no van a salir en vigencia aún, se esperará después de los 90 días. Hay flexibilidad para el certificado de origen, como lo mencionamos anteriormente, algunos electrónicos, algunos copias, en pro de regularizar los originales luego, y tienes ahí la oferta marítima en consolidado y en full garantizada, y tienes la oferta de los vuelos cargueros también. ¿Ok? Entonces, esto en cuanto al tema de las exportaciones. Tenemos aquí una pregunta. A ver, nos dice, disculpa, si tengo carga con canal rojo, entiendo que ahora no se está haciendo revisión de física. Sí se está haciendo aforo físico. Hay menos turnos, que es diferente, pero sí se están haciendo. No se están dejando de hacer los aforos físicos, ¿ok? Hay que tener cuidado con eso. Entramos ahorita al tema de importaciones, ¿ok? Para volver a tener una ronda adicional. Por ejemplo, en el tema de las importaciones, entendiendo una vez más que se puede exportar e importar todo tipo de bienes, no solo de primera necesidad, siempre y cuando sigamos cumpliendo con las formalidades aduaneras, ¿no? ¿Qué está sucediendo con las importaciones? Por ejemplo, aquí rescato palabras de Edgar Patiño, presidente del directorio de la Autoridad Portuaria Nacional, ¿no? Al puerto del Callao en promedio llegan 10 embarcaciones al día, pero se cree que esto va a disminuir a 8 embarcaciones, probablemente, o a 7, 8 embarcaciones por el tema de COVID-19. Claro, porque, digamos, todas las embarcaciones que hemos estado recibiendo han sido naves que han salido antes que la pandemia crezca aún más. Pero también les hago recordar, por ejemplo, que en China, se ha hablado puntualmente de ese origen, ya se ha levantado cuarentena en algunas ciudades y muchos proveedores están produciendo, y en otros lugares también. Yo particularmente tengo despachos que ya están viniendo de China, de Estados Unidos, de Tailandia, y que han estado fabricando y produciendo cuando el COVID ya estaba, voy a abrir comillas, posicionado en los países. Entonces, así como nosotros estamos haciendo medidas
para que nuestra dinámica económica no fallezca, entonces también los otros países también se están moviendo. ¿Qué se está haciendo actualmente? Actualmente la sanidad marítima está saliendo con unas lanchas hacia Bahía, que más o menos son unos 8 metros antes del puerto del Callao, para poder hacer revisiones a los barcos y si hay tripulantes que tienen síntomas de COVID-19, se les está haciendo dentro de la nave las pruebas. A hoy no hemos tenido aún ningún caso de algún tripulante de un buque, de una nave carguera que haya llegado al puerto de Callao o a los otros puertos de Perú y que haya tenido positivo para COVID. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahora con los embarques marítimos que estamos trayendo todos, ¿no? Se está haciendo inspección en Bahía a las naves, pruebas de descarte si hay síntomas, y creo que nos ha quedado claro por los pronunciamientos de la OMS y los estudios de fuentes fidedignas, por favor, de que este virus no se transmite, no está en el pallet, en la carga, en el suncho, en el sobre, en el documento, ¿no? Eso es importante saberlo. ¿Cómo le fue a la importación en febrero? Tengo ahí la fuente también de ADES para que lo puedan revisar después. Hubo una caída en las importaciones de 6.95 comparada con febrero del año anterior, y hemos tenido casi 11.000 empresas importadoras que han traído de 143 países. Esto definitivamente es debido a los acuerdos comerciales, definitivamente debido a los acuerdos comerciales. Y otra vez, las importaciones no tradicionales, en este caso importación de productos ya terminados con valor agregado, de bienes de consumo, han sido el 86% de la importación, teniendo con mayor crecimiento las importaciones relacionadas a la pesca, a la siderurgia y metalurgia y a las prendas de vestir. Creo que tenemos algunas preguntas. Vamos a ver por aquí. A ver, Jessica nos dice, quiero incursionar en importar mascarillas y productos de protección. Necesito permiso, a pesar que no es mi rubro. Bien, a ver, si vas a importar mascarillas no esterilizadas, no necesitan permiso, lo puedes traer. Si tienes un mercado aquí donde colocarlo, adelante. Y productos de protección, si están regulados por DIGEMIT, primero hay que ser casa comercializadora y luego sacar los permisos. Más o menos hay un par de meses en todos esos trámites. Pero si son productos que no necesitan, también los puedes traer. Puedes revisar las restricciones según la subpartida arancelaria. Tengo más preguntas aquí. A ver, Hugo nos dice que realiza importaciones de Brasil y con la problemática del courier se complica la llegada de los documentos de embarque. Entonces, como Brasil tiene un certificado electrónico como Alianza del Pacífico, me refiero al certificado de origen. A ver, interesante pregunta, Hugo. A ver, si no te ha llegado el BL, Hugo, si el proveedor no lo ha podido embarcar, puedes coordinar con el agente representante de la naviera aquí en Perú para que esto pueda ser bajo la modalidad de Express Release, y entonces, una vez tú pagues los gastos de llegada aquí en Perú, te puedan imprimir, emitir aquí en Perú el BL. Y de esa manera neutralizas el tema del documento de transporte. La factura del proveedor te la puede mandar electrónica y superas ese problema. Y en el tema del certificado de origen, nosotros tenemos un convenio con Brasil. No es la Alianza del Pacífico, pero podrías consultar en la Cámara de Comercio con la unidad de origen que está atendiendo. Cheque el Facebook para que veas
a quién puedes contactar. Probablemente Brasil ya ha hecho este tema y se te permita presentar aquí certificado de origen solamente en copia. Aunque, digamos, si sale Canal Verde, no vas a tener la obligación de presentar el certificado de origen aquí en original, va a dar la redundancia, ¿no? Entonces, Hugo, factura puede ser electrónica, BL, puedes coordinar con el agente para que se emita aquí, y el certificado con Brasil, revísalo con la Cámara de Comercio, puntualmente con el Departamento de Certificados de Origen. Si tienes un draft de certificado, sería de mucha utilidad. Estoy seguro que en unas horas tienes resuelto este tema. A ver, Carlos nos dice, el Estado le encargaba la producción a mascarillas y guantes a las grandes empresas exportadoras de confección, dejó de lado a las pequeñas que habían encontrado un nuevo nicho para comercializar. Más aún que la única empresa proveedora de materia prima centró toda la producción para el Estado. ¿Esta medida aplica para todos o solo para las autoridades a fabricar? A ver, lo que el Estado ha hecho es publicar la forma como se deben hacer las mascarillas. Y entonces las empresas del rubro van a poder hacer mascarillas. Claro, el tema que lamentablemente la normativa no puede medir es que si el Estado hace una gran compra va a tener súper ocupado al proveedor, pero cuestión de investigar y de manejar la información, mi estimado doctor Carlos Alba. Todos quienes están en el rubro textil pueden fabricar, siguiendo las condiciones y características técnicas que el Estado ha dado. Hugo dice, mi proveedor me plantea usar el transporte terrestre para importar la carga, pero por el riesgo de salir de fronteras tengo mis serias dudas. Hugo, te diría que primero revises si las empresas de transporte terrestre internacional de carga están laborando. Y te comento, y creo que estamos coincidiendo en lo mismo, no me parece oportuno en estos tiempos. Yo creo, te vuelvo a repetir, Hugo, una vez más, que debiera ser marítimo. El BL lo pueden imprimir aquí en destino, se llama Express Release, esa función. Igual, Hugo, gustoso, me explayo un poco más contigo por mail. Yo voy a poner mi correo al final de nuestra reunión. Pero me pides una opinión, yo no recomendaría el transporte terrestre desde Brasil. Muy bien, otros temas importantes en tema de importación, ya lo saben, tenemos arancel cero de manera temporal, según el decreto 051-2020, correspondiente a medicamentos, insumos, implementos médicos, que son catalogados para la prevención y la atención del COVID-19. Entonces, normalmente estos productos estaban en 6%, algunos estaban en 11% y temporalmente están en 0%, según el decreto supremo que estamos revisando, ¿no? De estas 65 subpartidas, 32 son de bienes de consumo, producto final, y otras 33 bienes intermedios que nos van a llevar hacia otros bienes, ¿no? También decíamos ya antes, en las importaciones, si has garantizado derechos, se va a prorrogar tu vigencia, hay flexibilidad con certificados de origen en electrónico y en copia, y el transporte de carga nacional e internacional está garantizado, ¿no? Por aquí tengo más preguntas. A ver. Jessica nos pregunta si se van a regular los costos aéreos que están demasiado altos. Yo creo que en el mediano plazo no, Jessica, porque recuerda que se ha reducido la oferta solo a vuelos cargueros, ¿no? Entonces, sí, es parte de lo que está pasando en este momento, ¿no? Raquel nos pregunta, ¿puedo importar un kit para descarte de COVID-19 en superficies? Son productos regulados, si tienes las autorizaciones, puedes. A ver, Jessica nos vuelve a preguntar, no escuché la respuesta sobre quién nos autoriza la importación de productos, como mascarillas, guantes o termómetros. Las autoriza Digemit. Digemit las autoriza, Jessica. En el tema de termómetros solamente hay 2 modelos que no necesitan permiso de todos los modelos que hay.
Me escribes, te mando la lista. Pero en líneas generales, en todo este tema de mascarillas, esterilizadas, productos médicos, farmacéuticos y demás, las autorizaciones son del DIGEMIT. ¿Ok? Gracias por las preguntas. Muy bien, vamos a unos comentarios finales y a resolver una última ronda de preguntas también. A ver, creo que no podemos negar que nos está tocando un tiempo bastante duro desde muchos sentidos, sobre todo por las reducciones de consumo y de demanda que están habiendo y que es muy probable que también se sigan dando, pero sin embargo veo que se van a empezar a abrir los caminos y las ideas. El Estado necesita que nosotros como agentes económicos nos movamos para que ellos puedan recaudar, para que podamos dinamizar, para que exista liquidez. Yo veo con muy buena noticia esto de que se ponga el courier, por ejemplo, ya puntual, con nombre y apellido, como de libre tránsito en el estado de emergencia, porque veo que después de esto lo que va a seguir es que vamos a poder vender nuestros artículos de cómputo y entregarlos por estos couriers, vamos a poder vender nuestra indumentaria, nuestras confecciones y entregarlos a través de estos couriers, nuestros repuestos y demás. O sea, yo creo que esto sigue a más. El Estado está bastante preocupado por extender aún más las actividades, pero siempre respetando el tema del aislamiento también, que es muy importante. Nosotros tenemos que llegar a un momento en el cual el número de pruebas corra a la misma velocidad o más que el número de contagiados. Pero esto no va a ser posible si no hacemos nuestra acción cívica de quedarnos en casa definitivamente, ¿no? Les recomiendo también como comentario final que sigan de cerca el tema del cese perfecto de labores, porque hay diferentes opiniones que dicen que sí se puede y que no se puede llevar a los empleados a una suspensión sin goce hasta 90 días. Eso creo que se tiene que esclarecer para poder revisarlo. Pienso que en la medida de lo posible debemos de volver más dinámico el home office también y ver maneras creativas de poder seguir adelante a grandes crisis también, grandes soluciones. Es muy importante. Pero en realidad, ya esto es un comentario totalmente personal, vamos a salir adelante si somos cívicos en quedarnos en casa, en aislarnos y en ser precavidos. Eso considero mucho más importante incluso que todas las medidas del Estado, es una opinión personal. Vamos con otras últimas consultas, ya estamos llegando al final de nuestra mesa. A ver, nos dice, está claro que los más beneficiados en la cadena son los almacenes y navieras. El Estado debería intervenir, ya que eso de negociar con ellos se ve en vano en el 95% de los casos. Le dejamos esa recomendación al gobierno en todo caso, ¿no? Lorena dice, tengo cargas aéreas destinadas a depósito aduanero que han salido rojo y no puedo aforarlas. ¿Cómo puedo hacer para que la gente de aduana exige el aforo? Ya han pasado más de 2 semanas. Claro, lo que pasa es que se están reduciendo los turnos, ¿no? Ahí hay de verdad un problema, ¿no? En todo caso, podrían solicitar de manera excepcional que les cambien el canal de control a naranja, que también es posible en el depósito, ¿no? De repente una gestión mucho más agresiva de parte de la gente con la aduana. A todos los que me están dejando su correo, please, yo les voy a poner mi correo al final para que me puedan solicitar las documentaciones o dispositivos que hemos estado mencionando aquí. ¿Ok? Si este video será publicado en YouTube, como me consultan, ya también los ejecutivos de la Cámara están recogiendo este comentario para ver si lo pueden hacer. Muy bien. Les agradezco el haberme acompañado esta tarde. Muchísimas gracias.